Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy contamos, bienvenido a Winfred Weck, que es nuestro invitado, nuestro sponsor en esta actividad. Winfred es director del programa regional de Alianza para la Democracia y el Desarrollo con América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y es representante de la Fundación Konrad Adenauer en Panamá. Yo quisiera simplemente ubicar un poquito esta actividad en el marco de lo que son nuestras relaciones con la Fundación Konrad Adenauer. Nosotros tenemos una larga cooperación, sobre todo en el área de economía y negocios, con lo que han sido los programas regionales de la Fundación Konrad Adenauer. Desde hace ya más de una década hemos participado muy permanentemente en lo que era el programa de políticas sociales para América Latina de la Fundación, y que era un programa en el cual participaban centros de investigación y universidades de toda América Latina, y en el cual se discutían y se debatían y se intercambiaba sobre temas de interés político, económico, social, relevantes para la región. También hemos participado, miembros de nuestros departamentos han participado en lo que era la red de economía social de mercado de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina, que debatía alternativas de política económica y social desde este enfoque. Con lo cual tenemos una larga historia de colaboración que ha sido muy fructífera, creo que ha sido fructífera para todos, y que desemboca ahora en la participación que estamos teniendo conjuntamente el Departamento de Negocios y el Departamento de Economía en este nuevo programa de Alianza para la Democracia y el Desarrollo en América Latina, que es el que dirige Winfred y que ahora nos introducirá un poco en esta temática. En el caso específico, estamos participando en un proyecto que conjuntamente nuestros departamentos sobre el tema de la convergencia, proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, tema particularmente importante para nuestros países y de indudable actualidad. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar a presentar las primeras aproximaciones y los primeros avances de este trabajo. Este es un trabajo que tiene un mayor alcance que el que se va a presentar hoy y que ya iremos poniendo en conocimiento de ustedes los avances, y hoy queríamos empezar poniendo arriba de la mesa los primeros resultados. Con lo cual, de nuevo les doy la bienvenida, muchas gracias, y le pido a Winfred que nos introduzca un poco en lo que es el programa y las futuras actividades. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Winfred, soy de Alemania y trabajo por la Fundación Konrad Adenauer. Entonces no estoy claro cuántos de ustedes saben que es una fundación política alemana y han escuchado de eso. Poquito, ¿no? Pero para que tengan una idea, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos establecido un sistema casi único en el mundo, en lo cual todos los partidos políticos que tienen grupos en el Parlamento Nacional también tienen el derecho de obtener fondos públicos para tener fundaciones que son ligadas con los partidos, pero no pertenecen a los partidos. Hay una clara separación, especialmente referida a las finanzas. Pero sí, las fundaciones
comparten las éticas y las convicciones de los diferentes partidos. Nosotros, la Konrad, estamos ligados a los demócratas cristianos en Alemania, del partido de la señora Merkel, y Konrad Adenauer fue nuestro primer jefe de gobierno. En Alemania decimos Kanzler, y no se puede comparar con el canciller en los países latinoamericanos, sino es el jefe de gobierno. Nosotros estamos en el mundo desde el año 62, donde abrimos nuestra primera oficina en Caracas, y hasta hoy en día mi colega está allá. No hemos salido del país, sino estamos ahí todavía y apoyamos a la oposición entre nosotros. Y la segunda oficina abrimos en Santiago de Chile en el año 62. Entonces tenemos hoy en día 60 años en casi todos los países de Latinoamérica. Tenemos 95 oficinas en todo el mundo. Yo, por ejemplo, comencé mi carrera en el Perú en el año 99, todavía bajo el señor Fujimori, que no fue tan fácil en esa época, pero tenía la suerte también participar en este cambio hacia la democracia bajo el presidente Paniagua y después Toledo. Estuve también 5 años en Indonesia, oficina en Yakarta, también con responsabilidad de nuestro compromiso en nuestros programas en el pequeño país de Timor-Leste. Y fue planificado de ir a Namibia en 2011, pero por motivos internos me han preguntado de ir al Ecuador. Entonces yo terminé mi último trabajo en Latinoamérica hace 5 años en Quito, antes de regresar a la sede central, donde yo tenía la suerte de ser el jefe de un pequeño equipo de think tank sobre la Agenda 2030 y todos los temas de la sostenibilidad, que es el tema del futuro. Y bueno, nuestro nuevo programa, Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con Latinoamérica y no en Latinoamérica, tiene un cierto nuevo acceso, que es el primer programa regional latinoamericano, pero con acceso mundial. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, se habla sobre seguridad en un encuentro de los think tanks más grandes, más importantes del continente, o de los continentes, en todas las regiones del mundo, se habla sobre seguridad regional, seguridad referida a migración, seguridad referida a problemas con el Islam, guerras, todo eso, excepto en Latinoamérica. Estuve en un cumbre de think tanks, en lo cual los 4 jefes de think tanks grandes, como la Getúlio Vargas de Brasil, así es nuestra contraparte en Guatemala, diferentes think tanks, nadie tocó el tema de la seguridad. Solamente una persona, y ahora es la vicecanciller de Colombia, ella habló sobre seguridad, pero se refirió claramente a seguridad interna y crimen. Entonces parece que Latinoamérica tiene otro discurso en muchos temas que el resto del mundo. Es significante, es realmente significante. Lo que nosotros queremos hacer es conectar nuevamente actores de Latinoamérica y representantes de diferentes temas en Latinoamérica con la discusión mundial. Eso es el tema básico. En ese contexto también queremos apoyar yo siempre digo, a la alianza de los buenos. Estamos en un mundo en lo cual podemos notar que el concepto de la democracia es discutido y amenazado. Entonces tenemos que encontrar aliados, y
nosotros, con nuestra historia en Alemania, pero también con nuestros contactos con casi todos los países en Latinoamérica, especialmente las fundaciones políticas, no solamente nosotros, también la Friedrich Ebert, por ejemplo, que son los socialdemócratas con los cuales estamos en coalición en el momento, y los otros más pequeños fundaciones. Tenemos nuestros contactos con los países en Latinoamérica y los latinoamericanos son nuestros aliados naturales. Entonces, eso es un poco la idea básica para ese programa. Y el programa con lo cual ustedes colaboraron, el programa para el orden social en Latinoamérica, tenía su sede en Santiago de Chile. Pero la idea, discutimos mucho dónde va a ser el programa pasado y decidimos para Panamá por dos motivos. Primero, con programas regionales también podemos abrir oficinas en países donde todavía no tenemos oficina, como lo hicimos hace 6-7 años aquí en Uruguay, porque el motivo también fue establecer un programa regional de cooperación con partidos en Latinoamérica. Y tenemos un programa en Panamá de hace 20 años, pero hecho por Costa Rica. Y esa vez tuvimos la posibilidad de abrir una oficina, establecer un programa regional y aprovechar de Panamá como un nuevo hub en Latinoamérica. Yo conozco Asia un poco, después de 5 años ahí, y les digo francamente, la ciudad de Panamá no es grande, tiene 800,000 habitantes, pero alguien que estaba ahí tiene una perspectiva como Singapur. Es increíble, ¿no? Con edificios de 60 pisos, ¿no? Es realmente increíble. Y con la Copa se puede conectarse en todas las Américas. Entonces, ese asunto de conectividad fue un motivo por qué nos fuimos a Panamá. Ahora tienen por lo menos una idea por qué el representante de la Casa en Panamá está aquí. Y trabajamos con eso, yo quiero terminar, trabajamos en 3 pilares en el nuevo programa. El uno es todo lo que es comercio internacional, y por eso seguimos la cooperación con la Universidad Católica en Uruguay. El segundo pilar va a ser todo lo que es política de seguridad, de políticas exteriores y multilateralismo. Es un gran tema en épocas en las cuales aún los países más grandes del mundo se dudan en la idea del multilateralismo y dicen, no quiero nombrar ningún país, pero Tokolulu first, ¿no? Entonces sabemos de qué hablamos. Y por eso también la Fundación abre nuevas oficinas en Ginebra, en Viena, en Ottawa, para también mostrar que hay puntos importantes, ciudades importantes en el mundo, porque ahí están basadas las organizaciones importantes multilaterales, especialmente en Ginebra. El tercer pilar va a ser la realización, nuestra contribución en la realización de la Agenda 2030 de las, no de las Naciones Unidas, sino de todos nosotros. Pero es otro tema y tendría un gran interés de regresar un día y presentarles un poco de qué hablamos cuando hablamos sobre la Agenda 2030. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Freddy, gracias por acompañarnos. Bueno, ahora va a iniciar, vamos a caracterizar lo que es la Alianza del Pacífico del Mercosur a nivel de algunos indicadores que nos va a presentar Natalia Melgar ahora en un segundito, y después yo voy a cerrar comentando cómo ha sido este proceso de convergencia, los primeros pasos del proceso de convergencia entre estos dos bloques, algo que por cierto se va a hablar bastante en la región en estos próximos meses. Así que Natalia, cuando quieras. Bueno, buenos días, gracias a todos por su interés en esta charla, y como decía Ignacio, esta es un poco la hoja de ruta que vamos a seguir, una caracterización breve de ambos bloques,
profundizar un poco en la situación actual en cuanto a los acuerdos de comercio, ¿no? que tienen los miembros, luego los antecedentes y el inicio, los primeros pasos que se han dado en este proceso de convergencia, algunas restricciones, algunas señales de alerta que vemos, y bueno, y luego profundizar un poco en el rol de la Unión Europea en este proceso. En cuanto, bueno, la caracterización de los bloques, digamos, por casa, digamos, el Mercosur. Como saben, bueno, el acuerdo se firmó en 1991, cumplió hace unos días 28 años. Este acuerdo firmado por Brasil, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En sus orígenes, el objetivo del acuerdo era firmar o alcanzar, digamos, una unión aduanera y para 1995 un mercado común. Esos objetivos no se han cumplido. En realidad, actualmente, si bien se ha avanzado y hay un arancel externo común, no se ha completado, o sea, la lista de excepciones de todos los países es muy larga, entonces no se ha completado la fase, digamos, de unión aduanera. Más allá de eso, en cuanto a dónde estamos en ese proceso de integración, eso es importante destacarlo porque, bueno, ha implicado mucho debate sobre, bueno, la posibilidad de los países miembros de negociar solos, digamos, con terceros países, o si tiene que hacerlo el Mercosur en su conjunto, ¿sí? Dado esta traba, digamos, es que, bueno, la evolución, digamos, o la cantidad de acuerdos comerciales no es tan significativa. Esos eran los 4 países miembros originales, digamos, desde el 91, y han habido, bueno, algunos cambios. En 2012 se incorpora Venezuela, en ese momento Paraguay estaba suspendido. Destaco esto porque, bueno, estaba en contra, digamos, de que se agregara, digamos, Venezuela. Dada la suspensión, que implica no tener derecho a voto, Argentina, Brasil y Uruguay votaron a favor y se incorporó Venezuela, actualmente suspendida por la cláusula democrática. Esto, como pasó, como les decía recién en el caso de Paraguay, les quita, digamos, el derecho a voto en las reuniones, en las decisiones del Consejo, pero bueno, sigue siendo miembro, digamos. Lo esperable es que se supere la situación y vuelva a ser socio pleno, digamos, del Mercosur. Esto implica que los vínculos comerciales se mantienen en los términos del acuerdo, pero, como les decía, no hay derecho a voto en las decisiones. Y el otro cambio, que ya está casi en sus últimos pasos, es la incorporación de Bolivia. Ya hace unos años que se viene avanzando en ese proceso de adhesión y, bueno, se incorporaría en breve Bolivia al bloque. En cuanto a la actividad en el Mercosur, el Producto Interno Bruto en el Mercosur, como ven, tiene un rol preponderante Brasil, obviamente el miembro más grande del bloque, y a su vez bastante marcadas las asimetrías, ¿no? Lo sigue Argentina, luego Uruguay, luego Paraguay, pero bueno, una estructura bastante asimétrica que se refleja también en las tasas de crecimiento. ¿Sí? Acá tenemos las tasas anuales de crecimiento del bloque. Como ven, la línea marrón representa el Mercosur y casi se superpone con la línea verde que representa a Brasil, ¿sí? La excepción tal vez ahí es, bueno, los años de la crisis, 2001, 2002, que fue una crisis muy profunda en Argentina, que afectó también a Uruguay, entonces tira un poco para abajo el promedio del Mercosur y se separa, por lo tanto, de Brasil, pero después están bastante superpuestas. Destacar aquí el rol de Uruguay. Si bien veíamos, ¿no?, la contribución es baja, es uno de los miembros más pequeños del bloque, es también de las economías más estables, ¿no? La volatilidad es alta para todos los países, pero bueno, Uruguay parece tener más estabilidad. Y además, si se fijan también, desde 2002, desde la crisis, el único que ha tenido siempre tasas positivas, ¿sí? El único que ha mantenido, digamos, crecimiento todos los años a partir de ese momento, aún en 2009, 2008-2009, con el inicio de la crisis global y el efecto Lehman Brothers. En cuanto al mercado, ¿sí?, el Mercosur representa un mercado atractivo. Esto en cuanto también a la dinámica o al interés que pueden tener terceros en negociar con el bloque. Nada más y nada menos que 265 millones de habitantes. ¿Sí? Está bien, con una tasa de crecimiento de la población positiva, o sea, sigue creciendo, pero bueno, cada vez menos, ¿no? Bastante estancado, pero un mercado importante. En cuanto al comercio, bueno, vamos a separar y a ver un poco cómo ha sido la evolución del comercio de servicios, por un lado, en primer lugar, y luego el comercio de bienes.
En cuanto a servicios, la dinámica a nivel global ha sido bastante dinámica, o sea, se ha dinamizado bastante, mostrando tasas de crecimiento altas y en algunos casos bastante más altas que el comercio de bienes. Sin embargo, el Mercosur ha quedado un poco por fuera de ese proceso, ¿sí? Y si bien ha crecido y algunos rubros, tal vez no tradicionales, se han dinamizado, van por debajo, digamos, de lo que ha sido o de lo que es el comercio de bienes. Comercio de bienes también, o exportaciones en particular en este caso, que han crecido, pero bueno, bastante volátiles, marcadas también por la evolución de Brasil. También acá se ve la simetría, digamos, en la estructura, tal vez un poco menos que lo que veíamos en el PBI, pero también en la estructura de exportaciones, ¿no? Lidera Brasil, seguido por Argentina. Y en cuanto a los rubros, no es necesario detenernos línea por línea, pero sí destacar que para los 4 miembros predominan los bienes primarios, o los bienes con bajo valor agregado, ¿sí? Hay algunas excepciones, como los vehículos, que son exportados tanto por Argentina o como Brasil. Sí, hay algunas excepciones, digamos, en cuanto a contenido tecnológico, pero en general predominan los productos primarios. Y el comercio intrarregional, ¿sí? El comercio entre los miembros del bloque, también ha sido poco dinámico, ¿sí? En algunos momentos, ¿sí? Un poco más alto, un poco más dinámico, pero tasas bastante bajas para lo esperable, ¿no? En general lo esperable es profundizar los lazos, digamos, con los socios comerciales. ¿Sí? Bueno, y como ven, en 2017 es apenas un 14%, ¿sí? De las exportaciones de los países miembros van a otros miembros. En cuanto a la Alianza del Pacífico, bueno, acuerdo un poco más reciente, digamos, firmado, se inició en 2011, ¿sí? Por Chile, Colombia, México y Perú, los cuatro miembros, con el objetivo de impulsar, ¿sí? Las economías, que el acuerdo contribuya al crecimiento y a la competitividad de los países. No está puesto explícitamente, pero bueno, de acuerdo a la redacción de los estatutos, implicaría crear un mercado común. Y si bien al día de hoy siguen siendo esos 4 los países miembros, hay 55 países observadores, ¿sí? En la Alianza del Pacífico, una figura, digamos, creada en los estatutos. Destaco el número, o sea, es un número sumamente importante, digamos, hay interés en el mundo por este bloque, por la Alianza del Pacífico, ¿sí? ¿Existe la posibilidad de que otros países se vuelvan miembros? Sí, está contemplado. Tiene que ser por consenso, obviamente los 4 países tienen que estar de acuerdo, y un prerequisito, una condición que tiene que cumplirse para que un país pueda solicitar ser miembro es tener acuerdos comerciales con los 4 países, ¿sí? Actualmente, y en el caso del Mercosur, solo Uruguay los tiene, solo Uruguay estaría en condiciones de realizar esa solicitud. Y acá un poco el detalle de esos 55 países. Más allá de la lista, notar que hay países en los 5 continentes. Hay países muy grandes, o de las grandes economías del mundo, y países en vías de desarrollo y mercados muy pequeños, o sea, es muy heterogéneo, ¿sí? Lo que también es evidencia, digamos, del interés en el mundo por este bloque, y del bloque también por vincularse, ¿no? con otras economías y otros países. Ven, allí está por un lado, no sé, Estados Unidos, China, países como Alemania, pero también está Haití, ¿sí? En cuanto a la estructura del PBI, también bastante asimétrica, rol preponderante de México, ¿no? La economía más grande del bloque, pero menos asimétrica que lo que veíamos en el caso del Mercosur. México, decíamos, primero, seguido por Colombia en este caso, luego Chile y Perú. Y eso también se refleja en las tasas de crecimiento, ¿no? La línea violeta, que representa la Alianza del Pacífico, si ven, sigue las oscilaciones, sigue los movimientos de la línea verde, que representa a México, pero no está superpuesta como veíamos en el caso del Mercosur y Brasil, ¿sí? La dinámica, digamos, de los otros países tiene un peso mayor. En cuanto al mercado, también un poco más pequeño que el del Mercosur, pero 230 millones de habitantes. También un mercado sumamente atractivo, ¿sí? En la posibilidad de realizar comercio y negocios en general. También con la característica de que la tasa de crecimiento de la población es baja y cada vez más baja, ¿sí? Además. En cuanto a las exportaciones de servicios, sí, lo que decíamos, para la Alianza del Pacífico también se verifica esa tendencia que veíamos o que se registra a nivel global. Las exportaciones de servicios bastante más dinámicas
que lo que son las exportaciones de bienes, y aquí México y Perú liderando, ¿sí?, ese proceso, como las más dinámicas del bloque. En cuanto a bienes, ¿sí?, un poco parecido a lo que veíamos, el rol importante de México en la estructura de exportaciones del bloque, pero aquí, si notan, cambia bastante el ranking con lo que veíamos en lo que era la estructura del PBI, ¿sí? Primero México, pero ahora seguido por Chile, que se destaca del grado de apertura de Chile. Y luego el tercer y cuarto puesto, bueno, a veces México, a veces Colombia, ahí cambia, verificando lo que decíamos, un poco la apertura de Chile y, bueno, y tal vez un poco economía más cerrada en el caso de Colombia. En cuanto a los principales rubros o los principales bienes exportados por el bloque, también, en cierta forma, predominan los bienes con bajo valor agregado, pero también con excepciones, y en particular en el caso de México, ¿sí?, que exporta vehículos, también automóviles, pero también máquinas, ¿sí?, mecánicas y eléctricas, o sea, una estructura con mayor valor agregado, con mayor contenido tecnológico. En cuanto al comercio intrarregional, también la Alianza del Pacífico se caracteriza por ese fenómeno también, tal vez no esperable, de que el comercio intrarregional es bajo, es muy bajo, y en particular desde que se firmó el acuerdo ha caído. Si se fijan, ¿no?, desde 2011 la tendencia es decreciente y apenas no alcanza el 3% en 2017. En cuanto a los acuerdos firmados, bueno, comenzando por Chile, que es la economía más dinámica en este sentido, tiene un gran número de acuerdos firmados, 21, por ejemplo, tratados de libre comercio, y más allá del número, también es importante destacar quiénes son los socios comerciales. O sea, ha firmado acuerdos con grandes economías, con las grandes economías a nivel internacional, ¿sí? Lo tiene con Estados Unidos, lo tiene con China y también con la Unión Europea. Y además, el rol de Chile, que también ha formado parte de los megacuerdos o de las grandes negociaciones un poco más recientes, como lo es el CPTPP, ¿sí? Bueno, TPP-11, ¿sí? Aún no vigente, pero bueno, que formó parte de esas negociaciones. Y también negociaciones en curso muy interesantes para lo que es la economía chilena. O sea, primero la profundización del acuerdo con la Unión Europea, pero también con Corea del Sur, y bueno, los estados asociados de la Alianza del Pacífico. En cuanto al vínculo con Asia, sí, tiene una relación muy estrecha. Digamos, en 2001, el inicio del periodo de análisis, ya alcanzaba, bueno, ya era casi el 30%, y ahora supera el 50% la participación de Asia. O sea, un poco más de la mitad de lo que exporta Chile va a Asia. Entonces, un rol sumamente importante de estos destinos. Esto por, en parte, esos acuerdos de libre comercio que decíamos que tenía firmados, algunos directamente, ¿sí?, con algunos países, o otros, por ejemplo, como parte del CPTPP. Como ven, además, un resultado del comercio que ha sido superavitario para Chile, ¿sí? Exporta más de lo que importa de estos países de Asia. México es el país, bueno, tal vez con menor vínculo de la Alianza del Pacífico por ahora con Asia. Eso tiene que ver en parte con el rol o con los acuerdos que ya tiene firmados, en particular lo tiene con la Unión Europea, pero sobre todo con Estados Unidos, y bueno, renegociado ahora con éxito el NAFTA, ¿no?, el nuevo TEMEC. Entonces, bastante concentrado, digamos, en América del Norte, si quiere, los vínculos comerciales con México. Pero en particular con Asia-Pacífico sí tiene un tratado con Japón. La participación, si bien ha aumentado, sí, por un lado podremos decir que casi se ha triplicado, pero bueno, es muy baja la participación de Asia en las exportaciones mexicanas, ¿sí? Apenas no alcanza al 6%. Y dentro de esto, o de estos destinos, el principal socio comercial es China, pero con un resultado, como veíamos, o como se ve allí, deficitario, ¿sí?, para México. En cuanto a Colombia, también Colombia tiene como relativamente poco vínculo, por el momento, con Asia. Tiene solo un acuerdo comercial con Corea del Sur, pero bueno, tiene otros 10 tratados de libre comercio también con economías relevantes, ¿no? Lo tiene con Estados Unidos y lo tiene también con la Unión Europea. La participación de Asia en las exportaciones, como ven, oscila un poco más, igual que
el resultado comercial siempre deficitario, ¿sí?, para Colombia, pero destacar lo que se han dinamizado las exportaciones a Asia, ¿sí? Mientras que las exportaciones totales de Colombia crecen 7%, ¿no?, las exportaciones al mundo, las exportaciones a Asia lo han hecho el 19%, tasa anualizada, o sea, mucho más dinámico, mucho más relevante que el resto. Por último, Perú también tiene un vínculo más importante, digamos, como veíamos con Chile en el caso de Asia, tiene un número también importante de acuerdos comerciales, o sea, es bastante dinámico, digamos, en las negociaciones, y también con economías relevantes a nivel global, ¿no? Lo tiene con Estados Unidos, con la Unión Europea, también con China. La participación de Asia es importante, alcanza casi el 45%, sin embargo, bueno, un resultado comercial que oscila, digamos, así, a veces favorable y a veces desfavorable a Perú. Y también destacar lo que mencionábamos en el caso anterior, o sea, exportaciones a Asia que han crecido más que las exportaciones totales, ¿sí?, más dinámicas, las concentradas en este destino. En cuanto al Mercosur, bueno, el Mercosur lo vamos a analizar en su conjunto, ¿no?, los países, porque bueno, aceptando que es una unión aduanera, digamos, o sea, esto ha sido el criterio válido, entonces no hay negociaciones de los Estados miembros con otros países, sino que se ha movido el bloque en su conjunto. Salvo algunas excepciones, que las hay, como es el caso del acuerdo de Uruguay con México, y los tratados de libre comercio de Argentina, Brasil y Uruguay con Chile. Estas son excepciones, pero en general negocia o tiene que negociar el bloque en su conjunto. De esta manera se han firmado 5 acuerdos de libre comercio. Es un número relativamente bajo teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, ¿no?, 28 años del Mercosur. Y además, entre estos 5 acuerdos no están esas grandes economías a nivel internacional como destacábamos para los países de la Alianza del Pacífico, ¿sí? El Mercosur los ha firmado con Bolivia, con Chile, con Egipto, con Israel y con Perú, ¿sí? Hay algunos otros acuerdos, y es cierto que si bien en los últimos años se ha dinamizado, si se quiere, de alguna manera la agenda externa, hay más negociaciones en curso, ¿no?, como es el caso de Canadá, Singapur, también Corea del Sur. Bueno, veamos qué pasa, ¿no?, si se llega a algo exitoso, si el resultado es exitoso o no. Digo esto porque, bueno, entre las negociaciones en curso también está la Unión Europea, pero hace 20 años que están en curso esas negociaciones, ¿sí? Bueno, y con bastantes altibajos. También el EFTA, pero bueno, en general, para cerrar un acuerdo, para poder firmar un acuerdo de libre comercio con los países del EFTA, es necesario tener primero con la Unión Europea. Eso es, en la práctica ha funcionado así, entonces si no se cierra con la Unión Europea, tampoco se cerrará un tratado con esto. Y en cuanto a la relación con Asia, también participación en las exportaciones que ha crecido mucho en el periodo, y el resultado comercial, si bien también para el Mercosur en su conjunto el signo a veces ha sido positivo, a veces negativo, en los últimos años ha sido favorable al Mercosur. Para Uruguay, por ejemplo, ¿sí?, el socio comercial más importante es China, y allí el resultado es positivo, es superavitario para Uruguay cuando se tienen en cuenta las zonas francas, ¿sí? Allí se exportan muchos productos, se exportan montos altos, en particular de soja y pasta de celulosa con estos destinos, entonces cambia el signo. Y también, como decíamos, para algunos países de la Alianza del Pacífico, exportaciones que han crecido más, a tasas bastante más altas, el doble en este caso, que las exportaciones totales de bienes. Aquí, para terminar con la comparación y un poco vinculado a los resultados que teníamos antes, queremos destacar 2 índices, ¿sí?, 2 variables, el Doing Business y el índice de competitividad. Un poco porque tiene que ver en la eficiencia, ambos, ¿no?, en la eficiencia de los países para facilitar y concretar negocios, y en parte también en si somos o no atractivos, digamos, para que alguien quiera negociar con nosotros. Aquí destacar, todos los países de la Alianza del Pacífico están mejor que los países del Mercosur en el Doing Business, por ejemplo. Aquí es la posición en el ranking, ¿no? Entonces el número más bajo es mejor, es una posición más alta, ¿sí? Entonces todos están mejor rankeados que los países del Mercosur. Y ocurre lo mismo
casi con el índice de competitividad y mejores resultados para la Alianza del Pacífico. Aquí la excepción sería Uruguay, que tiene una posición mejor que Colombia y Perú, pero en general mejores resultados, ¿sí? Para estos países han avanzado más que los países del Mercosur. Esto también puede tener que ver con los acuerdos que se han firmado, ciertas actualizaciones normativas, simplificar procedimientos, etcétera. Pero bueno, el punto es que es sumamente relevante hoy en día poder avanzar, ¿sí? En esos aspectos para ser atractivo, digamos, y poder concretar acuerdos por un lado y bueno, los negocios internacionales por otro. Bien, ahora entonces contarles un poco cómo ha sido el acercamiento, ¿no?, entre la Alianza del Pacífico y del Mercosur y por qué. Y vamos a intentar adelantarnos a las restricciones que pueden surgir en esta convergencia. Convergencia en definitiva es relacionarse, profundizar, tener una agenda en común. La idea es tener una agenda en común entre los dos principales bloques de, hoy se dice los dos principales bloques de América Latina, pero miren entonces el punto 1 de la historia, ¿no? Primero que en realidad esta idea no es nueva, esta idea ya, porque en América Latina tenemos también es común repetir historias, ¿no? Entonces cada 10 años repetimos historias desde el punto de vista de la integración. Ahora se está hablando bastante de esto por el famoso Prosur, que va a sustituir o no la UNASUR. Entonces esto de crear institucionalidad o de generar nuevas ideas es algo que ocurre bastante. Entonces en realidad la idea de la convergencia entre los dos principales bloques de América del Sur en su momento, que era la Comunidad Andina y el Mercosur, ya existía. De hecho, la Comunidad Suramericana de Naciones, que es el antecedente de la UNASUR, que era una idea de Brasil, tenía como base, después derivó la UNASUR, que fue un acuerdo político, pero tenía como base fundamentalmente la convergencia entre la Comunidad Andina y el Mercosur. La Comunidad Andina, en definitiva, que era el acuerdo muy importante en su momento, porque decidió avanzar comercialmente con el Mercosur y allí se dijo, bueno, vamos a hacer una agenda de América del Sur. ¿Y a quién le interesaba tener una agenda de América del Sur? A Brasil, porque desde el punto de vista geopolítico a Brasil le interesa especialmente liderar toda América del Sur, porque esto es parte de su discurso de Global Player también, ¿no? Si vos querés sentarte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un asiento permanente, te interesa tener un dominio también de América del Sur. Entonces es así donde comienza la historia de esta convergencia, donde en definitiva se plantea la posibilidad de que estos dos bloques, los principales de la época, se junten. Ahora, eso quedó por el camino porque empezaron las crisis políticas o las diferencias políticas en la Comunidad Andina, diferencias políticas que tenían que ver con la visión de Chávez en su momento, de la Venezuela de Chávez, respecto a cómo insertarse al mundo en relación a la que tenían Perú, la que tenía Colombia. Entonces, cuando la Comunidad Andina empieza a tener esa disyuntiva de decir, me voy en un acuerdo con Estados Unidos o me voy con un acuerdo con la Unión Europea, bueno, algunos estaban de acuerdo, por supuesto que esto lo lideraba Perú, lo lideraba Colombia, pero otros no estaban de acuerdo, Venezuela no quería. Entonces la Comunidad Andina en su momento tenía esta misma restricción que tiene el Mercosur de negociar en conjunto, y ahí es cuando se quiebra el bloque, y el bloque avanza de forma bilateral. Vamos a decir que este inicio de la bilateralidad tiene que ver más con Estados Unidos. La Unión Europea, hasta el final, porque la Unión Europea siempre ha apoyado la integración latinoamericana, no quería el quiebre de la Comunidad Andina. Entonces, responsabilizar a la Unión Europea del quiebre de la Comunidad Andina, yo diría que es el primer golpe lo pega, por supuesto que lo pegan los propios, ojo, acá nadie nos obliga a hacer nada, ¿eh? Estos son políticas que toman el propio Perú y el propio Colombia, toman la definición de irse solo con Estados Unidos. Y después, con el pragmatismo, algo demorado, pero un pragmatismo al fin, la Unión Europea siguió el mismo camino, porque, como se podrán imaginar, la Unión Europea no se puede dar el lujo de, si Estados Unidos tiene un acuerdo con una economía de la región, no tenerlo la Unión Europea. Esa relación siempre se ha dado. Entonces la crisis de esa convergencia que inicialmente se propuso entre la Comunidad Andina y el Mercosur, entró en crisis cuando Venezuela se va de la Comunidad Andina, y recuerden que ¿para dónde se fue? Para el Mercosur. Ahí es cuando ingresa Venezuela en el Mercosur. Y bueno, ahí obviamente Perú comienza a diseñar una nueva estrategia de integración a partir de una necesidad de economías que tenían una visión común de cómo insertarse al mundo. Entonces allí empezó Perú a liderar la creación de un nuevo espacio
que sustituya de cierta forma a la comunidad andina, ¿no? Y esto ya se empezó a hablar en el 2006. Miren las fechas, 2006, o sea, no estaba creado en su momento la Alianza del Pacífico y ya se hablaba de la necesidad de acercarse a Asia, de que algunos países se acerquen a Asia, porque por eso Natalia les estaba dando información sobre cómo nos relacionamos con Asia, porque el foco de la Alianza del Pacífico es Asia. Los primeros países de América Latina en reaccionar de la importancia que tiene Asia en su comercio fueron los países de la Alianza del Pacífico, entre otras cosas porque tienen costa con el Pacífico. Entonces son esos los que lideraron. De hecho, el tratado original, digamos, de la Alianza del Pacífico hace mención específica a la estrategia de profundizar la relación con Asia, ¿no? Entonces ya se hablaba de esto. Miren lo que ya decía en su momento el ministro de Relaciones Exteriores de Perú: crear un conjunto de vínculos comerciales y de cooperación y políticos que atraviesen toda la costa del Pacífico latinoamericano, de México a Chile. Y desde allí ya se estaban identificando que algunos países de la región tenían similitudes en cuanto a cómo estaban viendo el mundo. O casualidad, no era lo del Atlántico, porque en ese momento el Atlántico estaba inmerso en una politización tremenda, con todo lo que tiene que ver el chavismo, Lula, Kirchner, Lugo, y esa profundización brutal de la politización del Mercosur, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, ese era un mundo anti-norteamericano, que decía que eso, irse para el lado de Estados Unidos, era una política imperialista de cierta forma. Tampoco miraban con recelo también estos países a Europa, también miraban con recelo a Asia-Pacífico, pero Asia-Pacífico era la economía pujante que crecía con un modelo que les preocupaba bastante a una región, además que es proteccionista, porque Brasil y Argentina son claramente proteccionistas. Entonces, ya ahí es cuando empieza a quebrarse de cierta forma Sudamérica. Pero aparece México también, que no está en Sudamérica, pero que aparece a meterse en escena con las ideas de empezar a reunir países con similitudes. Y en el 2007, varios años antes de la creación de la Alianza del Pacífico, aparece lo que se llama el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, que es el antecedente de la Alianza del Pacífico. Ahí, mire, están Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Se dan cuenta que ahí en realidad hay países que no necesariamente tienen una visión común desde el punto de vista de las políticas económicas. Hay de todo ahí, ¿no? Lo que sí hay es una lógica del Pacífico, pero no necesariamente una visión compartida en políticas de desarrollo. Es por eso que prontamente, rápidamente, ese foro del Arco del Pacífico Latinoamericano empieza a entrar en crisis. Y algunos países se ven más afines que otros, entonces es por eso donde también, por iniciativa de Perú, aparecen las primeras ideas de crear la Alianza del Pacífico en el año 2010. Perú lideró esto. En principio, México no estaba interesado. México no dimensionó el impacto geopolítico de ingresar a la Alianza del Pacífico. Fue una idea más bien de Perú, acompañada por Chile. Colombia la miró un poquito más con recelo. Inicialmente se invitó a Costa Rica, que demoró. Panamá tenía esta lógica también de poder ingresar, pero al final no terminaron de animarse, ¿no? Y es allí donde después Chile toma este proyecto como muy importante y crea esta famosa frase del ministro del canciller chileno Muñoz, que dice: la convergencia en la diversidad. A Chile le venía muy bien este bloque, porque era un bloque que, o sea, lo que buscaba con la frase de convergencia en la diversidad es decir, ok, yo quiero formar parte de la Alianza del Pacífico, pero que esto no me distancie con el Mercosur. ¿Por qué? Porque en ese momento empezó, y yo soy parte de eso, porque escribí algo sobre esto en su momento, empezó todo el mundo a hablar de la contraposición. El Mercosur era lo antiguo y la Alianza del Pacífico era lo moderno. La Alianza del Pacífico era lo que adoraban todos los empresarios. Entonces, si uno quería hacer un foro, yo trabajaba en un organismo internacional en ese momento, y te decían, vamos a hacer un foro de empresarios, y te decían, bueno, tiene que ser en la Alianza del Pacífico porque es la vedette, no puede ser en el Mercosur, porque nadie quiere ir al Mercosur. Bueno, empezó esa contraposición que a China no le caía cómoda, y entonces el canciller lanzó esto de la convergencia de la diversidad, ¿no? Es decir, que la Alianza del Pacífico no sería un bloque excluyente de otros procesos de integración, sino la convergencia en la diversidad, que es la política que Chile buscará para promover en América Latina. Chile estaba muy separado de América Latina y no le servía meterse en un bloque que le daba la espalda al Mercosur. Después, obviamente, en la cumbre del Mercosur del año 2013, ya se creó acá, en el 2011, la Alianza del Pacífico. Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó la idea de un Mercosur cerca a la Alianza del Pacífico. Y después, ¿qué hicieron los organismos internacionales? Abrazaron esta idea con mucha fuerza y empezaron, la LADI, el BID, la CAF, la CEPAL, todos ustedes conocen estos organismos, empezaron a organizar eventos vinculados a la convergencia. Todos empezamos a
era como diplomáticamente correcto hablar de esto. Porque qué bueno que los bloques no se peleen entre sí. Una vez que hay dos bloques en América Latina que no se pelean entre sí, porque además no fue nada fácil para Brasil esto, porque estamos hablando de, ¿se acuerdan de la Comunidad Andina? En la Comunidad Andina México no estaba. Entonces una cosa es integrar a toda América del Sur y otra cosa es integrar al Mercosur con la Alianza del Pacífico, que está México ahí. Y México, por supuesto, que es el otro gran socio, es el otro gran gigante de América Latina y que es, por supuesto, competencia de Brasil en términos geopolíticos. Claramente lo es y lo seguirá haciendo. Entonces, a Brasil le costó reaccionar frente a la Alianza del Pacífico, ¿no? Bueno, miren lo que ha pasado. Se han realizado muchísimas reuniones entre representantes de varios países donde empezaron a hablar de convergencia y empezaron a decir, bueno, cuáles son los avances de integración, empezaron a hablar de áreas. Primero, lo primero que se empezó a descartar fue una convergencia arancelaria. Porque la Alianza del Pacífico tiene un arancel que es la mitad en promedio que el que tiene el Mercosur. Si estamos diciendo que Mercosur es todavía de las zonas más proteccionistas a nivel mundial, y la Alianza del Pacífico quiere posicionarse como un bloque muy dinámico que se inserta en el mundo y que baja los aranceles y que tiene acuerdos con todo Asia-Pacífico, que tiene acuerdos con Estados Unidos, que tiene acuerdos con Europa, no les servía pensar en una convergencia arancelaria, pero aparte del Mercosur no le interesaba. Entonces dijeron, bueno, ¿en qué nos podemos integrar? ¿En qué tenemos objetivos comunes? Bueno, facilitación de comercio, cooperación aduanera, promoción comercial, apoyo a las pymes, identificación de posibles cadenas regionales para aumentar esto que decía Natalia, que es muy bajo, que es el comercio interregional. Bueno, todo esto era la agenda que se estaba buscando entre los dos bloques. Y empezó progresivamente a darse cada vez más reuniones, y cada vez más reuniones en diferentes ámbitos, en diferentes organismos internacionales, entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, y empezó de cierta forma a armarse una agenda que empezó a priorizar fundamentalmente los aspectos de facilitación de comercio, facilitación de inversiones, promoción comercial, etc. Hasta que se desarrolló incluso también en Montevideo yo tuve la oportunidad de participar de esta reunión en Aradi, donde hablamos de encadenamientos productivos, hablamos de procedimientos aduaneros, pero así también se empezaron a identificar algunas restricciones y empezamos a pensar en Europa. Hasta ahí no habíamos pensado en Europa. Hasta ahí el componente de Unión Europea no aparecía. Pero después empezó a aparecer de hecho, porque empezó a decirse, bueno, empezaron como de cierta forma los reclamos que tienen que ver con que uno tenía todo el derecho, una Argentina, un Uruguay, un Brasil, un Paraguay, en decirle a México, en decirle a Perú, a Colombia, ¿por qué estamos hablando acá de América Latina, estamos hablando de convergencia, estamos hablando... ¿Por qué tú le diste a la Unión Europea algo que no me diste a mí? ¿Por qué un país latinoamericano le da mayores preferencias a Europa que lo que le diste a mí? Y cuando hablamos de preferencias no hablo solo de aranceles, hablo de concesiones en todo tipo. Entonces, ¿no habría que empezar por ver qué le diste a Europa y ver si eso me lo podés dar a mí automáticamente? ¿O que la base de la negociación de la convergencia real sea entre los acuerdos firmados por la Unión Europea con todos los países latinoamericanos y decir, si Brasil le dio esto, o sea, si Perú, Colombia, que son los que tienen acuerdos con la Unión Europea, ¿no? Chile, México, si le dieron a Europa, bueno, Ecuador lo cerró y todavía no está vigente. Y Bolivia incluso ha tenido romanceado con la posibilidad también. Y bueno, y el Mercosur ya tiene muchas ofertas porque estaba negociando hace muchos años con la Unión Europea. ¿No valdrá la pena fijarse qué le diste a uno, que no le diste al otro y que esto sea la base de negociación? Bueno, eso es parte de lo que estamos estudiando en este momento, entre la CAS, entre la Konrad Adenauer y la Católica, en este estudio que estamos presentando ahora sus primeras partes, ¿no? Tiene que ver con identificar esa agenda, que no sea solo lo que salió de hablar de facilitación de comercio, sino que ir más a la realidad, poner en aprietos a los países de decir, pero si esto sí lo diste a la Unión Europea, ¿por qué no me lo das a mí? ¿Cuál es la restricción para no dármela? Entonces es interesante porque las delegaciones ya se empiezan a poner incómodas en los organismos internacionales y dicen, bueno, si vamos a hablar de aranceles, esto va a fracasar. Bueno, entonces estamos hablando de una convergencia que todavía tiene mucho de política y de diplomática y que no hemos ido hasta el fondo, ¿no? Bueno, se hizo una primera reunión en México, que fue en julio de 2018, que Uruguay participó con su presidente. La primera cumbre entre ambos bloques, una cumbre formal, por primera vez que habla de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Y ahí se reafirmó el compromiso, nadie se bajó de la idea, porque la idea, de vuelta, la idea es buenísima, la idea es diplomáticamente correcta y la idea es muy útil, porque especialmente para el Mercosur,
Porque la Alianza del Pacífico está mucho más avanzada que el Mercosur en su agenda interna y en su agenda externa. Entonces, ¿qué pierde el Mercosur en discutir estos temas para intentar dinamizar su agenda interna? Nada. Se habló de un seguimiento semestral del proceso, se adoptó un plan de acción. Interesantemente, se adoptó un plan de acción y de vuelta, miren los temas: cadenas regionales de valor, facilitación de comercio, barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias que existen tanto en la Alianza del Pacífico como en el Mercosur son las que implican estos niveles de comercio que tenemos. Un reciente estudio de la UNTA demuestra que la mayor restricción que tiene el Mercosur para crecer su comercio interregional son las barreras no arancelarias. Está todo bárbaro. Pasamos diciendo que no hay aranceles para exportar a Argentina, para exportar a Brasil, pero como empieces a exportar mucho vas a ver que va a aparecer algún problemita. El problema es después cómo lo resolvés. Pues para resolverlo precisas un sistema de solución de controversias fuerte, jurídicamente reconocido, que es útil y eficiente, ¿no? Se habló de promoción comercial en esta reunión y de MIPYMES, se habló de facilitación de comercio de servicios, otra agenda en el olvido, se habló de inversiones, de comercio inclusivo y género. Bueno, son todos temas muy bienvenidos. No se habló de la convergencia arancelaria, no se habló de lo duro, pero sí se habló, ni se ha hablado tampoco de las normas técnicas, pero por lo menos se planteó una agenda bien interesante. Bueno, si bien está la necesidad de convergencia, porque es evidente que es importante la convergencia entre estos dos actores, hay que reconocer que existen algunas restricciones para que esto se lleve adelante, por lo menos en los próximos meses, ¿no? Y hay que ver qué pasa cuando cambien los gobiernos. Recuerden que en Uruguay va a cambiar el gobierno y hay que ver cuál, dependiendo del color del próximo gobierno, cuál va a ser su postura en política internacional. Por supuesto que Uruguay, sea de color que sea el próximo gobierno, tendrá que cuestionarse profundamente su política internacional, que hemos dado la espalda a las tendencias internacionales. Y en Argentina, bueno, también pueden haber cambios que tengan impactos, ¿no? Pueden darse cambios que tengan impactos en la política internacional. Entonces, hay desafíos. Se sabe que Paraguay y que Brasil, por el momento, es lo que tenemos, pero también hay desafíos porque el resultado electoral en Brasil nos genera muchos desafíos, porque no está claro todavía Bolsonaro y su política exterior. Sí se sabe que es proteccionista, de hecho ya está implementando algunas medidas proteccionistas, todavía de poco impacto, pero sí en la región. No se sabe cómo va a actuar en cuanto al Mercosur. Ya ha dado una señal recientemente con la liberación del trigo a Estados Unidos, algo que en definitiva lo que está haciendo es, bueno, Bolsonaro se para, va a visitar a Trump y le dice: yo te voy a liberar el ingreso del trigo al Mercosur. Eso es totalmente violatorio de las normas del Mercosur, no tengo ni que aclararlo. O sea, esto lo habrá hablado con Macri en su momento, no lo habrá hablado con Macri. Nadie pretende que lo hablen con Tabaré Vázquez, porque por supuesto que el Mercosur es un acuerdo que sigue teniendo una connotación bilateral brutal. Pero creo que la señal esta del trigo nos da a entender que Bolsonaro va a actuar, y eso nos complica. Por supuesto que la situación económica y política en Argentina también es algo que nos tiene a todos preocupados, y no por lo que está pasando con el dólar, sino también por el futuro, porque puede Argentina encarar procesos de convergencia profundos que impliquen concesiones en plena campaña electoral. Por supuesto que no, y hay que ver qué pasa el año que viene. El rol de México es un rol clave también, porque México, para realmente dar una señal de que esto le interesa, miren, yo creo que el escenario de México inserto en América Latina o México inserto en el mundo cambió totalmente en el momento que se cerró el TEMEC. Una cosa es un México sin éxito en la renegociación del NAFTA, hoy TEMEC, y otro es un México con un acuerdo cerrado con Europa, renegociado con Europa, un acuerdo cerrado con Estados Unidos. Vuelve a estar cómodo. Ese nerviosismo de que el 80 y pico por ciento, casi 87 en el caso de las exportaciones, de sus exportaciones tienen por destino a Estados Unidos, se aflojó. Y esto es una mala noticia para América Latina, porque obviamente que para una verdadera convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur necesitamos a un México motivado con América Latina, y necesitamos aún una profundización de los acuerdos de México con Argentina y con Brasil. Hoy los acuerdos que tienen México y Argentina y México y Brasil son acuerdos extremadamente limitados. No tienen, Paraguay no tiene ningún tipo de relación. Y México con Argentina y México con Brasil es muy bajo, es un acuerdo en el marco de la LADI muy bajo en cuanto a la cobertura, a la profundidad.
sí tenemos nosotros, como saben, un TLC. Entonces, allí hay un riesgo muy grande para que esta convergencia tenga éxito. Y después la convergencia arancelaria va a ser muy difícil porque yo sigo pensando, y no me canso de decirlo, de que por más que hay señales de que Bolsonaro quiere un Mercosur más abierto, estamos todavía en una zona muy proteccionista y vamos a seguir estando en una zona muy proteccionista. Por eso peleamos bastante desde la universidad y desde el departamento en la bilateralidad, en mirar el mundo de forma bilateral, intentar avanzar bastante y no en conjunto con el resto de los miembros, porque pienso que van a seguir sosteniendo una política proteccionista. Bueno, la Unión Europea, ¿qué rol puede jugar? Primero, la Unión Europea tiene acuerdos con todos. Alianza del Pacífico, con Centroamérica, con los países del Caribe, le resta Ecuador y Bolivia. Entonces, miren la importancia de cerrar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Para la Unión Europea sería un diferencial tremendo, porque sería un bloque que tendría acuerdos con toda América Latina y el Caribe. Por supuesto, algo que no tiene China, algo que no tiene India, algo que no tiene Estados Unidos, algo que no tiene Japón, algo que no tiene Corea. Yo creo que Europa ha, de cierta forma, subvaluado la importancia estratégica de cerrar un acuerdo con el Mercosur. Pedirle a Europa que nos preste atención en este momento con el Brexit, Winfred, es bastante difícil también, ¿no? Pero, bueno, y con todo lo que ha vivido Europa, porque decir que solo Europa en los últimos años ha vivido el Brexit es simplificar algo que es mucho más estructural y mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Europa tiene un rol que jugar enorme, ¿no? Y existe una posibilidad de que estas negociaciones se mantengan. O sea, el estudio, nosotros tenemos expectativas de sacar una agenda interesante en los estudios que estamos haciendo de todos los acuerdos que ha cerrado Europa con los países de América Latina, y si eso es una base para poder hablar seriamente en convergencia. La convergencia podría comenzar con la identificación de las iniciativas implementadas a partir de estas negociaciones, como decía, y el acuerdo Unión Europea-Mercosur va a permitir articular estas condiciones con Europa. Si no se cierra el acuerdo, que es cada vez más difícil, vamos a intentar que sea, bueno, las ofertas que ha dado Europa al Mercosur y las que ha dado el Mercosur a Europa, que sean la base para ver si eso después puede decir: esto te lo di a un país, te lo voy a dar a vos que sos mi hermano latinoamericano. Si esto se lo doy a un país europeo, tengo que dártelo a vos. Y esa que sea la base de una verdadera convergencia entre los dos bloques. Estoy terminando. El rol de los acuerdos, obviamente, va a ser necesario para una convergencia, identificar las áreas para formar un espacio integrado. Yo creo que acá hay una potencialidad enorme, porque ya no hablamos, cuando hablamos de comercio, de aranceles, que es el gran problema que tiene la convergencia entre estos dos bloques. Hablamos de normas comunes, hablamos de roaming, hablamos de normas técnicas, hablamos de normas sanitarias, hablamos de políticas para pymes. Entonces el comercio de hoy nos permite generar un espacio común con la Alianza del Pacífico en gran cantidad de normas que permitan que una persona, cuando va a México, a Perú, a Chile, a Colombia, tenga las mismas reglas que tiene cuando va a Brasil. Imagínense qué importante es eso a la hora de invertir. Verdaderas plataformas que hagan que millones de personas tengan normas comunes. O sea, que el mercado tenga normas comunes. Que si compras una máquina, cumpla determinado estándar, que ya lo cumpla para el mercado de Alianza del Pacífico y también para el Mercosur. Eso es algo que es fundamental y que es la diferencia en estas reglas comunes. Armonizar normas sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, comercio, acumulación de origen. Acumulación de origen quiere decir que yo tengo que cumplir determinados requisitos para exportar, que por ejemplo es, bueno, que mis insumos sean de tu región. Bueno, tu región pasa a ser toda América Latina prácticamente, toda América del Sur más México, porque la acumulación de origen te permite que todos los insumos de todos los países de la Alianza y de todos los países del Mercosur sean considerados insumos locales. Eso es una ventaja brutal para las empresas. O también las reglas de prestación de servicios, o el comercio electrónico, o todo lo que tiene que ver con visas de negocios. Hemos avanzado bastante. Ustedes saben que hay simplificaciones migratorias con todos los países de la Alianza del Pacífico, pero se puede avanzar todavía más, ¿no? en permisos de trabajo. La convergencia tiene que incluir obviamente una agenda común en infraestructura física y digital, que todavía en América Latina está muy por debajo de su... No hemos logrado, porque, a ver, es bastante difícil superar las restricciones políticas que tenemos en América Latina, y hasta que no dimensionemos la importancia de las políticas públicas, y esto por suerte lo trabaja muchísimo la Fundación, en cuanto a... Las políticas tienen que ir 10, 15, 20 años por delante. No puede ser que vamos 4 años y cambia un gobierno y cambiamos todo. Tenemos la seguridad
de quién va a ser el próximo presidente en Argentina? Nadie se anima a decirlo. Y tenemos la seguridad de que ese presidente o esa presidenta no va a cambiar todo lo que hizo el anterior. Entonces es difícil apostar, ¿no? Si estamos constantemente cada 4, cada 5 años cambiando y no logrando sostener políticas de largo plazo, políticas de Estado en América Latina. Yo creo que es la gran deficiencia institucional que tenemos, y esto hay que trabajarlo muchísimo, porque para hablar de agenda de infraestructura, para hablar de agenda digital, o para hablar de lo que dice abajo, ¿no? Para hablar de ese involucramiento o no, la ruta de la seda, que es esta mega obra china que involucra a muchos países y que ya Europa está debatiendo firmemente a partir de que Italia se involucra ahora a la ruta de la seda. Bueno, ¿qué hace el resto de Europa, ¿no? Porque Europa es parte de la ruta de la seda. América Latina no es parte de la ruta de la seda. La ruta de la seda es algo que tiene que ver con Asia Central, que tiene que ver con África, que tiene que ver con Europa. No tiene que ver con América Latina. Pero bueno, en América Latina hay obras como las que ahora Winfred, que va a estar años viviendo ahí, conoce bien, que tiene que ver con bueno, el canal de Panamá. Obviamente que Panamá tiene un rol que jugar en la ruta de la seda de China. Y si Panamá tiene un rol que jugar, ¿no lo tendrá que jugar también la Alianza del Pacífico, que quiere que Panamá ingrese, que quiere que Costa Rica ingrese? ¿Y no lo tendrá que jugar el Mercosur, que tiene jugadores como Brasil y que tiene también potencialidades enormes en infraestructura física y digital? Bueno, allí hay discusiones brutales. Concluyo y abrimos espacio a preguntas. Es que creo que hace un poco de calor también, ¿no? No quiero que nadie se desmaye acá. Pero bueno, vamos a concluir un poco las ideas centrales. Primero, ¿existen múltiples asimetrías que dificultan el proceso de convergencia? Sí. ¿Cuáles son? Muchas las decía Natalia. Estamos hablando de estructuras de PIB y de exportaciones bien distintas, ¿no? Y estamos hablando de un México y un Brasil que si no ponen esto en su agenda, esto no funciona, porque Mercosur no es Mercosur sin Brasil, y México, y bueno, la Alianza Pacífico no es la Alianza Pacífico sin México. Esto es evidente, ¿no? Entonces, hasta que estos países no promuevan el comercio interregional, no promuevan esto, va a ser bastante difícil, ¿no? La dinámica del desarrollo de las agendas externas e internas obviamente va cambiando. Es esperable que la Alianza del Pacífico sea la promotora. Para la Alianza del Pacífico es más fácil que para el Mercosur encarar este tema, porque está mucho más avanzado en la agenda moderna del comercio internacional. El Mercosur está un poco más atrasado, ¿no? La convergencia es una gran ventana de oportunidad. Creo que para el Mercosur sería un gran salto cualitativo en su agenda interna. Miren, el Mercosur no tiene comercio electrónico, no tiene medio ambiente, no tiene propiedad intelectual, tiene problemas en inversiones, no tiene servicios, o lo que tiene está muy por debajo de su potencial. Todo lo que está creciendo más a nivel internacional no lo tiene el Mercosur. Entonces, ¿no será hora de empezar a discutir esa agenda? Y si esa agenda se discute a partir de una convergencia con la Alianza Pacífico, bueno, bárbaro. Si el debate viene de afuera, no pasa nada, porque de repente, si seguimos esperando que estén dadas las condiciones en el Mercosur, en Uruguay, para discutir determinados temas, nos vamos a hacer todos viejos y vamos a ir sin avanzar. Hay un aprovechamiento de complementariedades para acceder a Asia. Obviamente que la Alianza del Pacífico es una plataforma brutal para acceder a Asia, que les recuerdo que por más que Asia baja tasas, las tasas de crecimiento de Asia caen porque China, todo el mundo sabe que se está desacelerando, y estamos todos horrorizados con esto, si bien China nos avisó hace tiempo que iba a desacelerarse por estas razones. Ojo que India crece al 7,6% hasta el 2021, y ojo que Vietnam crece al 6,5%, que Indonesia crece al 5,5%, que Filipinas crece al 6,7%, y todos van a crecer a estas tasas hasta el 2021, Ojo que el 65% del crecimiento del Producto Bruto Mundial va a estar explicado por Asia-Pacífico. Entonces, me parece que dar la vuelta, dar la espalda a Asia-Pacífico, estamos cometiendo un gran error. Y si nos ayuda la Alianza Pacífico en esto, sería muy útil. Hay un incremento del comercio entre ambos bloques, dada la complementariedad existente. Miren, el Mercosur comercia poco entre sí porque todos exportamos lo mismo. Y lo que se comercia bastante entre sí, que es fundamentalmente lo que comercian Argentina y Brasil entre sí, tiene que ver con cadenas productivas que tienen que ver con acuerdos bilaterales, como por ejemplo la automotriz. Muy regulada y no necesariamente productos con niveles de competitividad internacional. Entonces, ojo que... Y miren que hay plata ahí, Miren que solo de autos, Brasil y Argentina comercian lo que Uruguay vende en un año, de todos sus productos. No es poco el comercio,
El comercio que tienen Argentina y Brasil es el comercio más profundo de toda América Latina, salvo el de México con Estados Unidos, por supuesto. Pero de México para abajo, Brasil y Argentina, son Brasil y Argentina. Ojo. Pero el resto que hacen, exportan el mundo, el comercio crece hacia afuera, y el comercio de la Alianza del Pacífico crece hacia afuera, no hacia adentro. Porque Perú, ¿con quién comercia? Con Asia. Chile, ¿con quién comercia? Con Asia. Colombia, ¿con quién comercia? Algo con la región, algo con Estados Unidos y con Asia. ¿Y México? ¿Con quién comercia? Con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacemos para comerciar entre nosotros? Tenemos que ponernos a estudiar este tema profundamente para lograr cuál va a ser la evolución del comercio interregional. Por último, estoy convencido, y no lo decimos porque esté sentado acá Wilfred, que es europeo y alemán en particular, sino porque estamos convencidos del rol que juegan los acuerdos de la Unión Europea en una convergencia real entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Cuando digo estamos convencidos, digo que esto lo he escuchado, hay coincidencia entre muchos académicos, entre muchos diplomáticos, entre muchos funcionarios internacionales. No sé si va a ser posible este hito de que el Mercosur cierre con la Unión Europea, pero sería algo muy positivo para pensar ya en otro plano, para ir hacia otra liga, para que el Mercosur pase de estar en la liga C o B del fútbol internacional a estar en la liga A. Porque por más que el acuerdo que se está pensando cerrar con la Unión Europea hoy no tiene nada que ver con el acuerdo que se pensaba hace 10, 15 años, la verdad que cualquier acuerdo que uno cierra con la Unión Europea tiene un impacto de liga A para el posicionamiento del Mercosur en el mundo. Y eso lamentablemente creo que no se va a dar este año. Y vamos a ver si no perdemos la oportunidad para que se cierre una vez. Pero bueno, ojalá que esto se logre, sería bueno para Europa, sería bueno para el Mercosur, sería bueno para la convergencia de la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Muchas gracias por la atención. Tenemos un espacio a preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien rompe el hielo o están con demasiado calor? Cualquier duda, Wilfred va a decir algo y después alguien que rompa el hielo, porque ya que pasamos, y también ahí Isaac tiene una pregunta. ¿Qué papel juegan los pactos asiáticos en ese contexto? APEC, en lo cual 3 países latinoamericanos son miembros y los 3 son miembros de la Alianza Pacífico. Y Asia, por ejemplo. Yo creo que el gran responsable, en lo bueno y en lo malo, ¿no? El gran responsable de que en los últimos años la integración latinoamericana haya atravesado un estancamiento, porque de cierta forma la Alianza del Pacífico yo creo que ha pegado un salto porque ha hecho un uso muy inteligente de lo que ya existía. Vamos a aclarar, la Alianza del Pacífico es una muy buena idea todavía por consagrarse desde el punto de vista de los impactos reales en su evolución económica, porque lo que ha tomado la Alianza del Pacífico es lo que ha avanzado desde el año 59 en adelante la comunidad andina. Esa es la realidad, ¿eh? Y no podemos desconocer esto, sería injusto desconocer esto, ¿no? O también lo que ha avanzado la LADI. Entonces, hoy la Alianza del Pacífico no tiene esa profundidad. Pero claro, si uno analiza lo que ha pasado con China, porque vamos a pensar que la relación con los otros grandes asiáticos empezó en un declive creciente de la década del 90 en adelante, que sigue siendo muy relevante en inversiones y en cooperación, pero todo lo que ha pasado con China del año 2001 en adelante, vamos a poner esa fecha porque es el ingreso de China al OMC, bueno, por supuesto lo que ha generado es ciertos temas ya no vale la pena discutirlos en la región, porque tenemos el ingreso de China y tenemos venta asegurada por años y por años y por años. Y tenemos, por supuesto, un crecimiento económico a partir de ese crecimiento de China. Ahora, y además vamos a aclarar, en el Mercosur, estos gobiernos de izquierda, por llamarlos de cierta forma, estas categorías de izquierda-derecha me parece que están un poco obsoletas, pero bueno, por llamarlos en su momento la izquierda populista, ustedes saben de eso que se denominó así a Lula y a Chávez, le vino muy bien China en su momento, porque si vos sos anti-norteamericano o anti organismos internacionales, si tenés el financiamiento de China, y además que les recuerdo que ha llegado a ser el principal financiador en América Latina, China, y además tenés promesas de infraestructura que muchas quedaron por el camino, pero además tenés
te compro todo lo que produzcas de aquí en adelante, y genero relaciones muy profundas con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela. Miren la dependencia que ha generado China con Venezuela, ahora ya está un poco arrepentida de China también. Bueno, entonces por supuesto que sí, que el daño me parece que ha sido enorme, ¿no? En cuanto al interés de mirarnos entre nosotros y al interés de mirar a Europa y mirar a Estados Unidos. Ojo, también creo que Europa y Estados Unidos cometieron errores, ¿no? Y dejaron esta zona del mundo, como también ocurrió en África, bastante olvidada por sus problemas internos. No sé si respondí muy claro. ¿Más o menos? Asia no es solamente China. Bueno, pero en términos... Asia, por ejemplo, con Indonesia va a tener 250 millones de habitantes. Y la pregunta va a ser, y la pregunta del futuro va a ser, ¿qué hacen los otros actores en Asia? Japón, Corea del Sur, pero también Australia. ¿Qué hacen con nosotros? ¿Qué hacen? No, en la región. Porque la ASEAN es la única organización que existe que puede ser un contrapeso contra China. Y los otros actores, como Japón, están solos. Australia, solos. ¿Ya? Entonces, va a ser interesante observar la dinámica en esa zona y especialmente también en Europa. Hablamos más y más que los próximos décadas van a ser décadas Indo-Pacíficos. De acuerdo. Entonces el peso se va desde el Pacífico hacia el Océano India. De acuerdo. Indo-Pacífico. Y ahí hay una dinámica que todavía está a los inicios, pero va a cambiar el mundo. Totalmente de acuerdo contigo, pero yo lo que te digo es que esa dinámica todavía no está presente en América Latina. ¿No? Claro, yo pensé que vos decías que ha impactado en la discusión. Hoy en la discusión, América Latina es China, en la discusión que está impactando, porque hoy no estamos ni siquiera pensando en ese mundo que tú decís, que es el que habría que pensar. Para mí, el ASEAN va a jugar un rol fundamental. Australia, si uno mira sus políticas de protección internacional en diplomacia, ya está pensando en este mundo, por supuesto que Indonesia también, porque si está pensando en lo que está imaginando como jugador marítimo. Bueno, ahí nos damos cuenta de hacia dónde va Indonesia. Lo que yo digo es que todavía ese mundo no está en América Latina y no está en esta discusión. Por lo menos la que yo observo en las cancillerías de la región, en los organismos internacionales, estamos intentando ahora integrarnos porque China se ha desacelerado y nos ha generado un efecto y eso nos ha preocupado, y nos estamos ahora integrando un poco más porque ahora Europa volvió un poquito para América Latina porque perdió espacio y porque obviamente también a partir de Obama en adelante también Estados Unidos volvió un poquitito a América Latina, pero no sé si estamos viendo este mundo que vos decís, que me parece que va a ser clave, ¿no? Isaac, y no sé si Andrés y Natalia quieren decir algo. Estamos con Isaac y después contigo. Gracias, Ignacio. ¿Me escuchan bien? Sí. Estoy resfriado, por eso que no tengo retorno. Bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores por este evento, que yo lo califico como que da un aire fresco al enfoque de la integración. ¿Por qué digo aire fresco? Porque durante 60 años, 50 años nuestros países estuvieron con una agenda única. Yo recuerdo que en algunas décadas, en el Mercosur, en la LADI y en la CAN, era la misma agenda de 20 o 30 subgrupos y todos eran socios en alguna medida de estos esquemas, y por eso el enfoque fresco que le dan, yo felicito. Y ahora me voy a referir a este aspecto, un poco dando sugerencias o pidiendo alguna aclaración. Primero, el hecho que incluyan el tema de la integración física, que implica transporte, logística y lo digital, me parece que es medular, ¿no? Porque durante 60 años que estuvimos negociando abrir mercados, ¿no? Pero ¿cómo llegamos de Uruguay a Campo Grande, de Uruguay a Lima o de Uruguay a Salta? ¿Sí? Podemos tener arancel cero, pero no podemos llegar, porque tenemos problemas de infraestructura. Y creo María Eugenia sabe que hoy 40-50% del valor SIC de una exportación es el costo en transporte y otros componentes de logística. O sea, cuando un país exporta $1.000, $400 está pagando de costo. Y no solo tienen este agravante los países mediterráneos como Bolivia o Paraguay, también lo tiene Rivera, lo tiene Corrientes, lo tiene Campo Grande en Brasil. Y en fin, así podría enumerar una cantidad de provincias o departamentos que son mediterráneos
y para llegar al puerto marítimo deben pagar $50, $60 de flete. Entonces, incluir este componente me parece un acierto, porque vamos a ver la integración de otra manera. Hasta ahora analizábamos la integración viendo simplemente el resultado de la rebaja de aranceles y otros factores. Pero ahora hay que ver cómo podemos llegar a los mercados, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con logística, con transporte y sobre todo con infraestructura en general. Para terminar, quisiera también ver si pueden incorporar en el estudio, si es posible o capaz que ya lo tienen previsto, el tema de la integración fronteriza. Si ustedes agarran un compás, ponen Montevideo y pasan un área de influencia de las fronteras de Uruguay, si lo hacen con Paraguay o con Bolivia más amplio, van a notar que tienen más de 5 o 6 millones de habitantes, que es el mercado inmediato. O sea, si hacemos una proyección de la estrategia de exportación por círculos concéntricos, es más fácil llegar a estos mercados. Nadie puede despreciar Porto Alegre, Corrientes, Salta, Jujuy. Yo creo que una empresa checo-uruguaya estaría feliz con solo venderle a Jujuy o a Mendoza o a algún departamento de Paraguay o de Bolivia, etc. Entonces termino nuevamente reiterando mi felicitación por este nuevo enfoque, y segundo, si estos temas pudieran tener alguna cabida, porque creo que la integración ahora pasa por otros lados. Ya la agenda en estos 60 años ya no es la misma, la agenda debe ser otra, es cómo llegar a los mercados y no cómo liberar aranceles. Gracias. Gracias, Isaac, totalmente de acuerdo. Y esos enfoques vamos a intentar integrarlos, algunos ya están y otros podemos intentar integrarlos. Te agradezco mucho tu comentario. Sí. Hola, ahí está. Yo no sé mucho de rutas marítimas, pero me parece que tal vez Uruguay le convendría más asociarse a la Alianza del Pacífico por un tema de que tal vez por el tema de la salida de Chile, tal vez nos facilitaría más con el tema del comercio con Asia y tal vez con nuevos temas de tratados o algo con Japón o algo de ese estilo, no sé. Y tal vez Uruguay con el tema de la Unión Europea, no sé, lo veo más por ese lado. Sí, a ver, es una de las justificaciones, ¿no? No te creas que hay muchos estudios vinculados a esto y que esté discutiéndose en base, pero bueno, lo que algunos estudios de la CEPAL realizados sobre la potencialidad de la convergencia, por supuesto que tiene en cuenta las rutas marítimas, ¿no? Y tiene en cuenta el potencial de la conexión de América, digamos, lo que es el Mercosur, con Asia a partir de la Alianza del Pacífico. Incluso también tienen estudios de complementariedad en el sector de alimentos, digamos, porque está más o menos estudiado que el tipo de alimentos que exporta el Mercosur es distinto al que exporta la Alianza del Pacífico, hasta por temas, por supuesto, climáticos, y entonces así hay una potencialidad para en conjunto generar más escala y más interés en Asia Pacífico. Pero pienso, el tema de las rutas marítimas es bien interesante. Lo que me falta, por ejemplo, en todas esas ideas, y hemos discutido sobre pensar nuevo, es África del Sur. Y para Uruguay, por ejemplo, el acceso directo hacia ese nuevo mundo Indo-Pacífico es el Japón, África del Sur, es un mercado gigante ahí abajo, ¿no? Y no juega ningún papel en la discusión. No, la verdad que no. Es un puerto muy, pero muy importante de Uruguay. La verdad que no. Sí, yo creo que el desafío, siempre que estudiamos estos temas, termina siendo qué dejamos fuera, ¿no? Y cuando nos dejamos fuera, ¿qué va a pasar en el sudeste asiático en los próximos 40 años? Cuando nos dejamos afuera el rol de Oceanía, que ignoramos tremendamente. Cuando nos dejamos afuera a gran parte de África o Sudáfrica, como decía Wilfred. Bueno, siempre estamos dejando afuera algo. Pero bueno, también tenemos que llegar a algunas simplificaciones para los estudios, entonces hay que delimitarlo, pero está claro que para los próximos años el mundo nos va a dar sorpresas en este sentido. Bueno, agradecerles mucho la atención, agradecer especialmente a Wilfred, que vino de Panamá para el evento, Andrés por tu participación, Natalia, y bueno, gracias a todos ustedes por el interés. Nos vemos.